Cada lengua tiene sus propias normas para los signos y para estructurar las frases. Pero los sordos comparten el mismo concepto del universo que los demás. El lenguaje de signos es muy distinto al lenguaje hablado. La gramática del lenguaje de signos está basada en el espacio tridimensional en el que se utiliza. De hecho, hay tantos lenguajes de signos distintos que los sordos no pueden comunicarse en el ámbito internacional sin la ayuda de un intérprete. Los idiomas se expanden, pero no debido al carácter individual de una lengua particular. No existe eso que podríamos llamar una lengua sencilla, preferida por todo el mundo. Todos los idiomas son más o menos igual de complicados, cada cual en ciertos aspectos. Me llamo Kofi Annan. Vengo de Ghana, soy de una etnia Fante y estoy encantado de conocerlos. Mi país se llama Ghana. Está en la costa oeste de África. Yo nací en Kumasi, casi en el centro. The surrounding villages depend on their own lands for food, a native clay pot. With no traffic lights or militia beacons to bother us, our sense of smell unerringly takes us to the native market. Sun-dried fish, goat's meat, chickens, shellfish, heat and humanity, blending to produce an indescribable odor, so we won't attempt to do so. Éramos una colonia británica, así que el inglés era un idioma muy usado. Se oía constantemente en la calle, en mi casa siempre estaba puesta la BBC. Me acuerdo de que mis padres se levantaban con las noticias de las 6 de la mañana, así que yo escuchaba la BBC a diario. En la zona empresarial también se hablaba en inglés. On the parade ground, native troops line up. And our naval detachment presents ours. Una lengua se expande en función del poder de la gente que la habla. En el caso de la familia de las lenguas indoeuropeas, este efecto ha quedado demostrado en los imperios levantados durante siglos por las distintas civilizaciones. En el caso del imperio británico se adoptó el inglés, en el del español el español, en el imperio portugués el portugués y así sucesivamente. Y eso perjudicó significativamente a las lenguas de algunas comunidades minoritarias con las que acabaron perdiendo el contacto. Those who can speak a little English are enormously proud and make it their business to ask numerous questions. Now, this way, see? El Fanti es uno de los idiomas de Ghana, pero también está el Ewe, el Dagare y el Dagomba, que son todos muy distintos. Cuando iba al colegio empecé a aprender la lengua local. Al cabo de un tiempo introdujeron el inglés y más tarde también el francés. Yo era un adolescente cuando conseguimos la independencia y por entonces seguía con interés la evolución y la política de mi país. Mi padre se implicaba mucho en estos asuntos y cada vez que en casa debatíamos sobre política, que era muy a menudo, había cierta tensión en el ambiente. The people of Ghana see their freedom as more than a local triumph, for they are now the only all-African dominion in the British Commonwealth. A position of great responsibility. Para un chico joven que ha crecido bajo el mandato de funcionarios británicos y supeditado a la autoridad del gobernador general británico, aquello supuso un cambio impresionante. De pronto, el hombre más importante del país no era un gobernador general, sino un primer ministro de Ghana. Outside Parliament House, crowds acclaim the hero of the hour, Dr. Nkrumah, the Prime Minister. And since everyone's dancing, why shouldn't he? Los ministros también eran ganeses y ellos eran los responsables de los asuntos de Ghana. Trataban de dar forma al futuro de nuestro país. Por tanto, además de empezar a sentir pasión por la política, al formar parte de ese importante cambio, crece en ti la esperanza de que el cambio es posible. Hay una verdad universal y es que la lengua más influyente va a dominar siempre a la menos influyente. La cultura mayoritaria absorbe a la minoritaria. Esto es una ley de vida para los humanos. No importa si hablamos del español, del francés, del portugués, del árabe, del hindi, del ruso o del chino. Todos ellos son idiomas con mucho peso que al llegar a cualquier parte del mundo lo hacen como apisonadoras que van destruyendo las lenguas minoritarias a su paso.
请用规范字，请说普通话。Please say Mandarin. El objetivo del gobierno es que los chinos utilicen mayoritariamente el chino mandarín estándar. 现在看到那个一个大的办公室呢，就是我们那个一个新闻节目的制作办公室，每天我们都会在6点播的时候播曲子。来看看啊，因为在说长沙话了，因为他们是大陆的，所以先来播本地的这一种语言。因为我们是电视台，所以我们都是用普通话来进行沟通。但是因为现在的这个采访，因为你们的需要，所以我只好用这种当地的方言来进行曲子。El Changsha-Hua, hablado por 5 millones de personas, es un dialecto del Xi'an que cuenta con 36 millones de hablantes. Está considerado un dialecto del mandarín. A veces resulta difícil diferenciar un dialecto de una lengua. Un ejemplo perfecto de ello es Escandinavia, cuya población habla sueco, noruego y danés. Todos sus habitantes entienden más o menos lo que dicen los demás. Sin embargo, ninguno sabe distinguir si el otro habla noruego, sueco o danés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por su parte, los pueblos de esos 3 países, Noruega, Suecia y Dinamarca, consideran que hablan 3 idiomas distintos por motivos políticos. Mi mujer y yo teníamos 3 hijos y vivíamos prácticamente en una chabola. No tenía sistema de alcantarillado siquiera. El techo tenía goteras permanentemente, las paredes eran de papel. Era un lugar horrible. Aquello no se le podía llamar vida, se trataba más bien de simple supervivencia. Yo soy de Changsha. Nací aquí. Así que el Changsha-Hua es mi lengua materna. Antes de ir al colegio ya escuchaba el mandarín en la radio y en la televisión. Aprendí imitándolo. Luego en la escuela terminé de aprenderlo porque nos daban clase en mandarín estándar. Prefiero hablar mandarín principalmente por mi trabajo. El mandarín es la lengua dominante. Se utiliza como idioma oficial en los medios de comunicación y en los colegios. De hecho, el gobierno exige a los funcionarios que sepan mandarín. El mandarín es la lengua materna con mayor número de hablantes en el mundo y además un idioma en expansión internacional. Si tuviera un hijo, sin duda le enseñaría el mandarín. El mandarín es la lengua más utilizada en China, tanto en los comercios como en los medios y en las escuelas. Eso no significa que me opusiera a que mi hijo aprendiera Changsha-Hua y hablara con mis padres en lo que es mi lengua materna. No me parece que eso pudiera perjudicarle, pero tampoco sería para mí una prioridad que lo aprendiera. Las cosas aquí han dado un giro radical. Ya no hay los problemas de hambre que había antes. De hecho, ahora la gente pone en peligro su salud por comer demasiado. China es una de las mayores potencias mundiales que existen hoy en día y es un mercado en alza que presenta grandes oportunidades económicas y financieras. Hay miles de empresas de todo el mundo que están estableciéndose en China porque aquí hay muchas oportunidades y cada vez más gente aprende mandarín. Sin lugar a dudas, yo enseñaría a mi hijo mandarín. 现在11黄金周呢，已经是圆满的画上了一个句号。那么这个里约黄金周也是带动了假日经济的。